Los escucharon antes de verlos. El suelo tembló al ritmo de innumerables cascos. Confesor Targau estaba en la torreta de un tanque modificado, de pie a través de la escotilla del comandante, mirando por el cañón de su enorme cañón Earthshaker. El reflector del tanque exploraba de un lado a otro a través del barranco. Su luz blanca y áspera destellaba en la superficie de las rocas y los estanques. Podía ver a la capitana Karpova y al sargento Volar montados en los tanques a su derecha e izquierda, con los magnoculares colocados en sus máscaras, y había docenas de tanques más a lo largo de la entrada del barranco, los motores retumbando y los reflectores explorando la oscuridad. Karpov había posicionado a sus tropas de Karskin directamente detrás de los tanques, y detrás de ellos estaban las compañías de tropas de choque, bloques apretados de hombres y mujeres, de pie en filas tan perfectamente dispuestas que de alguna manera se las arreglaban para verse inmaculados, a pesar de sus sucios uniformes. Detrás de las tropas de choque había unidades de sentinels, caminantes bípedos y blindados, cargados con lanzallamas y lanzamisiles, retorciéndose sobre las hidráulicas como pájaros impacientes que no vuelan. Más atrás aún, Karpov había colocado artillería en las colinas circundantes, junto a los bloques de vehículos blindados de suministro, pero sobre todo en las rocas que bordeaban el barranco, ocultas a la vista por redes y hojas. Estandartes cadianos rojos y azules estaban montados en los tanques y ondeaban con orgullo, rompiendo, desafiando el aire viscoso. El tamborileo de los cascos se hizo más fuerte y Targau empezó a distinguir otros sonidos: el batir de las alas y el correteo de criaturas más pequeñas, haciendo clic en el suelo rocoso. «Espera hasta que yo dé la orden», dijo Karpova. Su voz crepitó a través de la red de comunicaciones. Targau hizo todo lo posible por mantener la calma, cantando un himno en voz baja, pero luchó por no aullar. Estaba temblando de emoción y podía sentir todo con una agudeza que nunca antes había experimentado. Podía sentir las fibras de su túnica rozando su piel y el frío metal de su cetro mientras lo sujetaba con el puño. Pero podía sentir mucho más que eso. A su alrededor, invisible en la oscuridad, podía sentir la hueste del dios emperador. Podía sentir su fe en él y su respeto por él. Estaban con él en las almas que guiaron la luz del emperador a través de la galaxia. Seres evanescentes que dieron sus vidas para que el maestro de la humanidad pudiera perforar la oscuridad del vacío. Y pronto, quizás dentro de una hora, se uniría a ellos. Todo estaba ocurriendo exactamente como lo había previsto. Había visto estas filas de soldados, esperando en silencio a que azotara la tormenta, ojos sombríos y resueltos detrás de las gafas de sus respiradores, pistolas láser levantadas en líneas sin costura, sus botas hundiéndose en el barro. Cada vez que bebía la tintura, veía ese momento exactamente como había sucedido ahora. «Mi sangre, mi alma», susurró. Roth y los predicadores estaban parados a ambos lados de su tanque, con las cabezas inclinadas y las armas levantadas en oración. Algunos portaban espadas sierra y hachas, y otros portaban pistolas, pero todos ellos estaban envueltos en tiras de pergamino que revoloteaban alrededor de sus túnicas, cubiertos con líneas de denuncia y protección. «Los veo», dijo Karpova, mientras las formas brillaban en la distancia. «¡Alto al fuego!». «Hermosos diablos», respondió el sargento Volar. El tono frívolo del sargento le pareció surrealista a Targau. ¿Cómo podía hablar así en la cúspide de un milagro? Pero, por supuesto, nadie más sabía lo que estaba a punto de suceder. Le había explicado la primera parte de su visión a Karpova, que inspiraría a su regimiento a la victoria, pero no le había explicado la naturaleza del milagro. No había explicado que era su muerte, en el momento crucial, lo que impulsaría al ejército hacia adelante. No había explicado por qué, cómo iba a explicar que iba a ascender. Entonces, incluso sin magnoculares, Targau empezó a ver movimiento en el desfiladero. Parecía que una presa se había reventado, arrojando un torrente lleno de escombros hacia ellos. El tamborileo de los cascos se hizo más fuerte, y en respuesta, algunos de los soldados comenzaron a corear, en voz baja al principio, pero con creciente fuerza. «¡Cadia se levanta! ¡Cadia se levanta!». El grito de guerra se extendió rápidamente por
por las filas hasta que miles de voces llevaron el estribillo y se convirtió en un gran coro. Mientras las voces orgullosas crecían a su alrededor, Targau tuvo otra revelación. Lo golpeó tan fuerte que pensó que podría colapsar con la maravilla. En el momento de la ascensión iba a ver al dios emperador. Lo sintió con súbita y absoluta certeza. No solo se uniría a la hueste divina, sino que también se encontraría con el emperador de la humanidad. Se le iba a aparecer aquí, hoy, en el corazón de la batalla, en el momento de su muerte. Mi sangre, mi alma, susurró, agarrando la escotilla, sacudido por el peso de la revelación. Escuadrones 12 a 30, apunten. Incluso Karpov ahora parecía afectado por el sonido del canto. Su voz estaba tensa por la emoción. Targau había cerrado los ojos, tratando de adaptarse a la escala del momento. Estaba a punto de encontrarse con su Dios. Abrió los ojos y vio que la María de Sinos estaba ahora lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir formas individuales. Si no hubiera estado preparado, podría haber gritado de horror. Eran espantosos, una ventisca de alas membranosas, exoesqueletos relucientes, tentáculos y garras. Pero estaba preparado. Había visto todo esto antes. Cada vez que bebía la tintura, todo fue exactamente como debería ser. El éxtasis inundó sus miembros y clavó su cetro en el cielo. ¡Cadia se levanta!, aulló con los demás, su voz quebrada por la emoción a pesar de que no tenía conexión con Cadia. ¡Cadia se levanta! Los Sinos estaban ahora tan cerca que podían ver rostros individuales, cabezas largas y queratínicas con ojos sin alma. Estaban arañándose y trepando unos sobre otros mientras cargaban, pero todavía no emitía otro sonido que el ruido sordo de sus cascos. No hubo aullidos ni rugidos, era como si fueran mudos. Targau colocó el cetro en su cinturón, luego levantó una espada sierra de su espalda, saboreando el peso del metal aceitoso y susurrando una oración mientras besaba los dientes lleno de cicatrices. Los tiránidos estaban a 30 metros de distancia, pero Karpov aún no había dado la orden de disparar. 70 pies. Targau aceleró el motor de la espada sierra y los dientes rugieron alrededor de la hoja. 40 pies. Roth y los otros predicadores adoptaron posiciones de batalla, levantando mazas, martillos y espadas sierra. 20 pies. 6 metros. ¡Abran fuego!, dijo Karpov en voz baja. Targau estaba cegado y sordo. El barranco fue transformado por un deslumbrante aullido de desafío. Los disparos atravesaron a los dinos, pateándolos, lanzándolos por el aire y estrellándolos contra el suelo. Los cuerpos blindados voltearon y se astillaron. Las vísceras llenaron el aire, lloviendo sobre los tanques y el suelo. El bombardeo derribó a cientos de criaturas en un instante, llenando el aire con niebla de sangre. La descarga fue tan fuerte que Karpov finalmente tuvo que alzar la voz. ¡Fuego sostenido! Targau jadeó mientras la artillería continuaba lloviendo muerte desde arriba y detrás de él. Era el sonido del juicio, los pasos del apocalipsis. Aulló con furia justiciera, pero su grito se perdió en el terrible estruendo. Era como si el mundo estuviera siendo martillado sobre un yunque. La luz del fuego láser llenó su mente, quemando sus pensamientos, convirtiéndose en un halo alrededor de una figura que caminaba hacia él con una espada llameante en alto. Targau lloraba mientras aullaba. El emperador había venido por él. ¡Alto al fuego! La voz de Karpov se devolvía a sus sentidos. No tenía idea de cuánto había durado el bombardeo, pero cuando los reflectores se balancearon de un lado a otro, vio que todo el barranco estaba lleno de muertos rotos y ennegrecidos. El olor a ozono y prometium llenó el aire y hubo un silbido dentro de sus oídos. El suelo empezó a temblar de nuevo y otra marea de formas empezó a descender por el barranco. Karpov siguió el mismo procedimiento que antes, ordenando a las empresas que detuvieran el fuego. Las tropas comenzaron su canto de nuevo. ¡Cadia se levanta! ¡Cadia se levanta! Y entonces, justo cuando los tiránidos estaban a punto de alcanzar las filas de tanques, dio la orden de disparar. En todo caso, la salva pareció aún más fuerte la segunda vez y la luz aún más brillante.
Esta vez, Targau vio al emperador con tanta claridad que comenzó a distinguir su rostro. Su respiración se detuvo cuando vio sus magníficos rasgos, bañados en fuego sagrado. La artillería retumbó y los rifles láser aullaron, pero Targau estaba consumido por su visión. Tenía una vaga sensación de que los tiránidos pululaban repetidamente y eran rechazados cada vez, pero solo estaba a medias en el reino físico, sintiendo que su alma se liberaba de los grilletes, atraído hacia la figura en la luz. Pero por feroces que fueran los disparos, la figura permaneció fuera de su alcance, más abajo en el barranco. Tenemos que avanzar, respiró. Luego, recordando la batalla que se estaba librando a su alrededor, habló por el comunicador de su collar, hablándole a Karpova en un canal cerrado. Tenemos que avanzar. De acuerdo, respondió ella, aunque supuso que su razonamiento debería ser diferente al de él, a menos que... ¿También está viendo al dios emperador? Se estaba extendiendo la visión. La idea no era agradable. Si sabía que su plan era convertirse en mártir, podría intentar detenerlo, o incluso tratar de tomar su lugar al lado del emperador. Él la miró, pero en la oscuridad llena de humo era difícil verla con claridad, y su rostro estaba oculto detrás de su respirador de todos modos. «Preparar las bayonetas», espetó, y en un repiqueteo de espadas llenó la penumbra. «Todas las compañías, avancen». Targau tropezó, casi dejando caer su espada sierra cuando su tanque se tambaleó hacia adelante. Las orugas crujieron sobre sus cuerpos astillados y alas rotas. A ambos lados de él, los otros tanques rodaban hacia el desfiladero, los oficiales gritaban órdenes y ondeaban los estandartes. Los colores resaltados por las linternas itinerantes, los soldados rugieron su grito de batalla mientras cargaban, con las bayonetas relucientes hacia los dinos. Targau se estabilizó mientras el tanque ganaba velocidad. Las armas ardían a su alrededor y había otra marea oscura que se precipitaba por el barranco hacia ellos. Roth y los demás sacerdotes seguían el ritmo del tanque, saltando sobre los cadáveres con las armas en alto, aullando plegarias a los sinos que se acercaban. Entonces, finalmente los tiránidos estaban sobre ellos. Hubo una ráfaga de miembros relucientes y el sonido de una armadura al doblarse, seguido por el desgarro de la tela y la carne. Los cadianos dispararon contra el ataque y clavaron las bayonetas en la masa palpitante. Los tiránidos estaban tan frenéticos que parecían estar en todas partes a la vez, saltando, desgarrando y mordiendo. Uno de ellos golpeó al guardabarros del tanque de Targau y saltó sobre él. Captó un breve vistazo de las fauces abiertas antes de balancear su espada sierra y cortar al monstruo en dos, salpicando sangre por el aire. Empujó el cadáver a un lado mientras otro tiránido trepaba por el tanque y corría hacia él, fijándolo con sus ojos oscuros e inexpresivos. «¡Santo de los santos!», aulló, haciendo girar la espada sierra y clavándola en la cara del tiránido. «¡Hazme la copa de tu ira!». El cerebro y el exoesqueleto llenaron el aire cuando empujó la hoja hacia abajo, sus músculos gritando por el esfuerzo. Un tercero saltó hacia él, luego un cuarto, pero con cada estocada impulsada por la oración, sintió que su fuerza crecía. Debajo de él, Roth y los otros predicadores se hicieron eco de sus oraciones, repartiendo golpes tan salvajes como los suyos. Algo pequeño voló por el aire cerca de su cara, liberó su espada sierra y echó un vistazo alrededor. Los cadianos se abrían paso a través de las líneas dinos, agitándolas bajo las orugas de los tanques y destrozándolas. Pero los tiránidos ahora devolvían el fuego. Algunos de los dinos estaban agarrando nudos de tendones, órganos que estaban unidos a sus pechos por cuerdas venosas. Los acunaron como pistolas, escupiendo proyectiles. Al principio Targau pensó que las formas eran balas, pero cuando chocaron contra los soldados, vio que estaban vivos, criaturas excavadoras que masticaban armaduras y carne. Los cadianos comenzaron a caer mientras luchaban, aferrándose a las heridas, la sangre corriendo entre sus dedos. Otros tiránidos portaban conos de sangre podrida que se estremecían y arrojaban zarcillos sobre las líneas de Cadia. Como todo lo demás en el arsenal tiránido, los zarcillos estaban vivos. Donde quiera que mirara Targau, horribles formas de vida se abalanzaban sobre los tanques y las tropas y el ejército ya no avanzaba.
Más abajo en el valle, los proyectiles de artillería seguían lloviendo sobre la retaguardia del enjambre de Sinos. Y por cada cadiano que caía, docenas se apresuraban a ocupar su lugar, haciendo retroceder a los dinos, arremetiendo, disparando y apuñalando con tanto celo como los demás extraterrestres, pero se habían detenido. El mero peso de los dinos, tanto vivos como muertos, era increíble. Sus cuerpos obstruían las orugas y los engranajes de los tanques sin considerar el dolor o la pérdida de las vidas. Los tiránidos se lanzaron a la muerte sin dudarlo, y a pesar de la gran cantidad de cadianos, la batalla ya estaba llegando a un punto muerto. Allí, susurró Targao, mientras divisaba un trozo de terreno elevado más adelante. Era el lugar que había visto tantas veces antes, el lugar donde moriría, y el lugar donde se encontraría con su Dios. ¡Capitán Karpova!, gritó por el comunicador, mirando a través de la batalla iluminada por luces estrambóticas. Era difícil ver con claridad en el tumulto, pero Karpova viajaba en el vehículo de mando, un tanque de batalla que era mucho más grande que los demás. Estaba disparando su pistola a los dinos mientras los cañones láseres montados en la torreta del tanque ardían debajo de ella. Miró en su dirección, todavía disparando a la horda que se aproximaba. «¡Tengo que llegar a esa colina!», gritó, apuntando con su espada sierra. Ella sintió, todavía disparando. Luego ladró órdenes a través del comunicador. Los tanques comenzaron a virar hacia la izquierda y los soldados de Karskin avanzaron en la misma dirección, derribando a los tiránidos con disparos a la cabeza, increíblemente precisos. Parecían estar representando un ejército de entrenamiento en lugar de enfrentarse a miles de dinos en enjambre. El tanque de Targau rugió hacia adelante, aplastando toda oleada de tiránidos, mientras Vroth y los demás aullaban más oraciones, corriendo tras el vehículo. Mientras el tanque avanzaba por la pendiente, Targau lloró de alegría. Estaba tan cerca ahora, a solo unos minutos de la gloria, cuando los sacerdotes y Karskin convergieron en las laderas de la colina, seguidos de cerca por el enorme tanque de Karpova. Targau se dio cuenta de que la visión ya se estaba haciendo realidad. Los ojos de todo el ejército estaban puestos en él. Cuando caía, se precipitaban hacia adelante, tal como lo había visto en sus sueños, y su impulso los llevaría a través de todo el anfitrión, rompiendo el punto muerto. ¡Por el emperador!, gritó, sosteniendo su espada sierra sobre su cabeza y levantando una bandera con la otra mano. ¡Por Cadia! Algunos de los soldados se hicieron eco de su grito y empezó a barrer el ejército, pero los Karskin lucharon en silencio, subiendo la colina a la carrera, sin dejar de colocar sus disparos con una precisión casi sobrenatural. Los dinos se alejaron y el tanque de Targau subió hacia la cima de la colina. La emoción lo inundó y la luz de la batalla llenó sus pensamientos. Todo lo que podía ver era la figura incandescente que se acercaba para saludarlo desde el lado opuesto de la colina, deslizándose por el aire, sus pies flotando sobre el suelo y sus brazos extendidos. «El emperador habita dentro de nosotros», gritó Targau. «Suya es nuestra armadura y nosotros somos su espada». Y luego, momentos antes de su premio, las oraciones de Targau se estancaron en su boca. Cuando la figura de la colina se acercó, se dio cuenta de que no era la forma que esperaba. Sus pensamientos aún estaban en llamas, pero podía ver lo suficiente para saber que la figura no era un hombre. Se deslizaba por encima del suelo, como había pensado, pero nada más era como había previsto. Luchó por respirar. Donde había esperado ver al emperador de la humanidad, vio lo que parecía un enorme trozo de carne, envuelto en venas de relámpagos y arrastrando tentáculos con púas. Lo que había confundido con el halo del emperador era un manto circular y huesudo que rodeaba un cerebro grotesco y palpitante. Había criaturas más pequeñas flotando en la luz, pero fue la primera, la más grande, la que hizo que Targau gritara. Estaba en su mente. Esta era la fuente de sus visiones. Esta cosa era la fuente de la luz. Lo había engañado. Mientras gemía, imaginó que podía sentir esos viles zarcillos cerrándose alrededor de su cráneo, envenenando sus pensamientos, llenando su mente con mentiras. Sus visiones no habían venido de Terra, habían venido de este monstruo horror alienígena.
Podía sentir su voluntad enhebrándose a través de él. Lo estaba consumiendo, no físicamente como harían los tiránidos menores, sino mentalmente. Lo estaba devorando con mentiras. Con todo el ejército mirándolo, el confesor Targau trató de huir, salió por la escotilla y trepó por encima del tanque, dejando caer su espada sierra y su bandera mientras huía, gritando y arañándose la cara. Karpova llamó a Targau, exigiendo saber qué está pasando. A su alrededor, el ataque vacilaba y los tanques se detenían. Sintió un destello de duda. ¿Podría haber estado equivocada sobre Targau? No, decidió. La fe ardió en ese hombre como un faro. Había sido tocado por el fuego del dios emperador. Él no les fallaría. Luego, cuando la forma a la deriva flotó más cerca, Karpova vio claramente por primera vez. Era como un enorme bulto de carne, como un cerebro deformado envuelto en un rayo y revestido con un exoesqueleto de púas. Las extremidades que se arrastraban debajo se ondularon como si estuvieran suspendidas en un líquido, y toda la criatura parecía habitar en un entorno diferente al de las otras figuras en la batalla. La forma que flotó en silencio a través de la carnicería hizo que Karpova se sintiera como si estuviera viendo un viejo rollo pictórico. Aún así, el Karskin no mostró miedo. Incluso la llegada de un ser tan horrible no los desconcertó. Cargaron colina arriba con otra andanada de disparos, pero los tiránidos más pequeños volaron hacia ellos, envolviéndolos en zarcillos y desviando sus disparos. Luego, los soldados cerca de la colina comenzaron a aullar y tropezar, agarrándose la cabeza y soltando las armas mientras el tiránido más grande se deslizaba serenamente hacia ellos, con la energía chispeando de su masa similar a un cerebro. «¡Llevarlo hacia abajo!», gritó Karpova. «¡Protege al confesor!». No podía ver señales de Targau, pero tampoco lo había visto morir. Si pudiera sacarlo de los restos de su tanque, estaba seguro de que aún obraría el milagro que había prometido. Él habría previsto todo esto, solo necesitaba aguantar hasta que él reapareciera. Los soldados detrás de ella se unieron, avanzando de nuevo, pero los que estaban cerca de la cosa parecida a un cerebro a la deriva permanecieron lisiados, gritando y arrancándose los respiradores, agarrándose de la cabeza. «¡Tírale todo!», gritó, señalando el nido de tentáculos a la deriva, pero en ese momento un poderoso temblor sacudió el barranco, haciendo que las rocas cayeran de las laderas y arrojando a los soldados al suelo. «¡Capitán!», gritó el sargento Volar, atrayendo su atención hacia el otro lado del barranco. El suelo estaba revuelto y hundido, formando una amplia depresión circular. «¡Quinta compañía!», gritó, dirigiéndose a los escuadrones más cercanos al sumidero. «¡Cuidado con vuestro flanco!». Una forma serpentina salió disparada de debajo de la tierra, arrojando cadáveres y rocas a los soldados que lo rodeaban. La anatomía del monstruo era terriblemente simple. Un cuerpo parecido a un gusano, 6 piernas musculosas y unas fauces enormes que se abrían como pétalos. Se elevó en el aire y luego se lanzó hacia el soldado más cercano. Se lo tragó entero, golpeando su cabeza mientras lo tragaba. Luego arremetió con su cola, rodeándose del todo y escombros antes de abalanzarse sobre las filas de soldados. Los soldados abrieron fuego, pero el suelo ahora temblaba en docenas de otros lugares, haciendo que el suelo temblara. Karpova recorrió el campo de batalla en busca de Targau, pero no había rastro de él.